Entonces, WebDev va a ser conectado a Postgres y WinDev Mobile tendrá una base de datos en local, en Hyperfile, en este caso, Hyperfile para iOS y iPhone, iPhone y iPad, y SQLite para Android en 17. La gran ventaja de la versión 18 es que Android ya tiene acceso directamente a Hyperfile en Classic o en cliente servidor, lo que nos va a sacar dolores de cabeza con SQLite. Eso realmente es una evolución muy importante a partir de Android 3.2, si no me equivoco. Entonces todo, pues los viejos Android no, pero todo lo que es arriba de 3.2 y sobre todo pues las tablets, las últimas, los Samsung Galaxy 3, Samsung Note, muchos aparatos muy recientes pues van a funcionar perfectamente con Hyperfile, lo que realmente es genial. Entonces, eso es la contestación para nuestro amigo Víctor. Ok, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir en Win Reservas, ok, cada vez que vamos a hacer un clic sobre una línea, vamos a decir solamente Open Child y vamos a abrir en este caso Detalle Reservas y le vamos a pasar ATT ID. ¿Ok? Yo repito, es un campo que está escondido. Vamos a pasar aquí un parámetro. Ahora aquí está, no está contento, lo que es lógico, porque del otro lado todavía no estoy esperando parámetros. Juan Carlos me pregunta de dónde es Víctor. Víctor, ¿de dónde eres? Contesta. Lo que vamos a hacer después, vamos a Paraguay, es de Paraguay, ¿ok? La idea es que vamos a hacer como una lista para que la gente se pueda conocer o un poquito más, etcétera. Ok, entonces Win Detalle Reserva, la vamos a abrir y vamos a pasar automáticamente el parámetro del ID. Yo repito, aprovechando de las zonas repetidas, ¿ok? Si crea una comunidad, como dice Juan Carlos, exactamente es lo que tenemos que hacer. Ya pues pueden seguir también conectándose en el foro de Visual Fox Pro para WinDev, que todavía pues, no está muy lejos de tener la animación del foro de Visual Fox Pro, pero esperamos que un día lo va a superar. Será genial. Entonces tenemos que trabajar mucho para esto. Ok, entonces eso mi zona repetida, yo repito que cada línea me va a devolver la información de la línea, ok, lo que es algo que ya hemos visto, que es muy sencillo. Y este código también lo podemos perfectamente hacer acá, up, sobre el botoncito, el bullet, ok, up de igual. Ok, entonces vamos a hacer que nuestro taller reserva ya no siga gritando. Ok, entonces acá vamos a escribir en la Global Declaration lo que ya hemos visto con WinDev. Up sobre Win Detalle Reservas, ok, y le vamos a pasar un parámetro, entonces vamos a decir ID Reservas, boom. Ok, N. Alors, ustedes saben que esto, yo tengo varias maneras de hacerlo. Yo puedo darle un tipo, ¿ok? Yo lo puedo tipar, decir que es un entero, o yo lo puedo directamente dejar así, es así es completamente, hay una palabra para decir esto. Ah, ya no me viene. Se acomoda a lo que va a entrar del otro lado, ¿ok? Ok, entonces esto ya está bien. Si compilamos, si guardamos, hop, acá también está bien. Ok para esto. Ok, entonces vamos a buscar. Alors, hop, aquí yo tengo un ID reserva. Normalmente, número, fecha está. Sí, vamos a crear un queries porque vamos a necesitar de un poquito de información relacionada. Entonces, vamos a crear un queries acá que vamos a llamar up queries
detalle reserva. Ok, entonces lo que me interesa de este queries, vamos a recuperar vamos a buscar sobre el ID reserva, vamos a recuperar la fecha desde y la fecha hasta, vamos a recuperar el total, vamos a recuperar entonces, vamos a ir en habitación, vamos a recuperar el número de habitación y vamos a recuperar la foto. ¿Okay? No lo hice con la foto en la otra demo, pero vamos a hacerlo así. Eso debe funcionar correctamente. Ok. Hop. Muy bien. Y acá, entonces, vamos a poder seguir escribiendo o sobre la inicialización, mejor. Hop. Ok, entonces, queries. Detalle reserva. Punto. No, yo olvidé hacer una cosa. Mi queries. Detalle reserva. Es mejor si le paso un parámetro. Porque aquí me devuelve todo. Entonces es igual al parámetro PID reserva. Yo busco la reserva que me interesa, yo devuelvo los parámetros, la información, fecha desde hasta total y relacionado, yo devuelvo el número de habitación y la foto de la habitación si la tengo. Ok, entonces, hop, acá tengo que tener esto. Entonces, esto yo recupero automáticamente el parámetro que entra, ¿okay? Dentro de la Global Declaration de mi procedimiento. Yo hago un h execute queries sobre queries detalle reserva. Ok. Alors, lo que no hemos escrito varias veces, pero lo podemos escribir. Ok. Eso es interesante. Hop. Si hay un error, es un código que yo utilizo mucho, de manera a cuando tenemos un error, o a lo menos cuando estamos trabajando, la idea es que si en desarrollo tenemos errores, podemos más fácilmente captarlos y eso no cuesta nada de dejarlo para después, ¿ok? A lo menos si tenemos un error en producción, es mucho más fácil que un cliente vea un número de error, una información de error, que de ver un mensaje mandado por PCSoft y a veces el mensaje puede estar en francés, entonces es más práctico para la comunicación en el futuro. Ok, después seguimos como conocemos a Suite First. Ok, nos posicionamos siempre sobre el registro. Hop. Alors, if hashout. Alors, eso no es obligatorio tampoco, pero es como una costumbre. Ok. Normalmente, si la ID existe, debe tener la reservación, porque en la lista de antes se ha construido sobre las reservaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que lib, no, que estamos en inglés, entonces, stc habitación es igual, vamos a construir una cadena, habitación, número, hop, más RQ, QRY, detalle reserva punto número habitación. Ok, que stc fecha es igual a, ahora vamos a poner desde el, hop, más, alors, vamos a utilizar del toString para pasar nuestro formato fecha a un formato cadena o string.
punto fecha desde más up para conocer nuestras fechas date to string y le ponemos queries reserva punto fecha hasta. Ok, STC que me falta precio es igual a queries punto total punto ponemos como queremos USD, ok, depende de cómo hemos definido al inicio. Y nos queda, entonces, nos queda nuestra imagen, habitación, IMG habitación es igual a queries detalle de reserva punto foto. Ok. Y yo siempre termino por hash cancel declaration es sobre detalle de reserva. Alors, yo no sé si eso lo expliqué en el pasado. El hash cancel declaration permite de siempre limpiar la memoria. Tengo muchos clientes que me preguntan, me hacen preguntas por problemas de memoria. ¿Por qué? Porque esa gente está acostumbrada a abrir ficheros, a abrir mil queries y nunca cerrar nada, ¿ok? Entonces, pues se añade poco a poco la memoria y claro que eso puede crear un problema. WinDev, WebDev, WinDev Mobile son bastante flexibles, sin embargo, es importante de hacerlo. Vamos a ver un poquito más tarde cómo poder tener información bien clara sobre esto y hacer bien el trabajo en 2 segundos. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, acá se nota que es un poquito más largo, pues estamos en el simulador, estamos también conectándonos a la versión cliente-servidor, ¿ok? Y, hop. Entonces, la 101, la 104 no hay, la 100. Entonces, automáticamente, de una manera muy sencilla, ¿ok? Como lo pueden ver. Alors, que yo haga clic sobre la línea, acá, o sobre el bullet, yo directamente, yo ejecuto mi código, yo entro, entonces yo tengo el número de la habitación, alors, claro, podría tener, no sé, es lo que faltaría que me hagan una aplicación de esto para mi viaje a Medellín la próxima semana, que me digan dónde voy, etcétera, una foto de mi habitación sería genial, pero como lo estamos viendo, de manera muy sencilla, estamos construyendo un aplicativo donde vemos el número de la aplicación, donde estamos viendo la foto supuestamente de la reserva, ok, pues ya son fotos ejemplos, y acá tenemos desde el 1602 al 1702 y el precio total de la habitación. $120,000, un poquito caro, pero debe ser una aplicación de lujo. La 106 no tiene nada, ok, entonces la imagen no entra, deja un espacio vacío, ok, pero a partir de esto, pues podemos ver realmente cómo empezar a trabajar. Es muy sencillo. Los datos son remotos actualmente, Juan Carlos, ok. Estamos conectados sobre nuestro proyecto multiconfiguración, como si se recuerdan.